Desde la Unión Colombiana del Sur les habla el pastor Juan Emerson Hernández con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma. Hoy el capítulo 26 del libro Profetas y Reyes, titulado He ahí a vuestro Dios. En los tiempos del profeta Isaías, el pueblo de Israel tenía un concepto equivocado del carácter de Dios. La visión espiritual estaba oscurecida. Satanás inducía a los hombres a considerar a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Tanto así que veían a Dios como un Dios vengativo, un verdugo. Pero los israelitas no tenían excusa para olvidarse del verdadero carácter de Dios. El Señor había tratado durante mucho tiempo a Israel con ternura. Cuando Israel fue sacado de Egipto, Dios le mostró su amor y misericordia. Y durante su viaje por el desierto, Dios le hizo la promesa: mi rostro irá contigo. Y Él la cumplió. Siempre de forma visible, permanente, estaba la nube, la columna de nube de día y la columna de fuego en la noche. Constantemente Dios se había revelado a Israel. Moisés basó su intercesión precisamente en el conocimiento del amor y la misericordia y la longanimidad de Dios. Cuando el pueblo de Israel se rebeló y Dios dijo a Moisés: yo haré de ti una nación grande, Moisés, acudiendo a ese amor, a esa misericordia de Dios, dijo: no, Señor, si has de erradicar al pueblo, erradícame a mí también de tu libro. En la visión que tuvo Isaías en el atrio también del templo, se le mostró claramente el carácter de Dios, que Dios era un Dios grande, clemente, misericordioso, compasivo. Era alto y sublime. Cuando lo vio allí, que los serafines, los querubines estaban allí adorándolo, pero también se le mostró que habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Esa visión completa que Isaías tuvo de Dios es la misma visión que Isaías quería que el pueblo entendiera y comprendiera. Y hoy el Señor quiere igualmente que nosotros entendamos que ese Dios alto, sublime, poderoso, quien es digno de alabanza, también está dispuesto a morar con el humilde y quebrantado. Hoy hace el Señor la misma invitación que hizo en antaño al pueblo de Israel, cuando dijo: ¿para qué habéis de ser castigados aún? Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, esta es una invitación maravillosa para toda persona que se siente que está viviendo en pecado. Pero puede ocurrir que alguien se sienta, reconozca que está viviendo en pecado y que entienda la invitación de Dios, como lo sucedía con el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero algunos veían imposible alcanzar a seguir al Señor, sentían que no tenían fuerza. Entonces el Señor hizo la siguiente promesa maravillosa: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué maravillosa promesa hace el Señor para aquel que siente que sus fuerzas son insuficientes para atender el llamado del Señor de acudir a Él y vivir una vida sin pecado. Ese es el verdadero carácter de Dios. Ese es el Dios grande, misericordioso, que Isaías quería presentar al pueblo de Israel. Un Dios que está dispuesto a darle fuerzas al que no tiene. Y a aquellos que andaban lejos de Él no los destruía de una vez. Antes les decía lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese era el Dios que Isaías quería presentar al pueblo. He aquí vuestro Dios, decía constantemente Isaías. No sé si tú escogiste tu propio camino, si te has extraviado y estás lejos de Dios, y si al buscar deleitarte en las transgresiones se encuentra que los resultados, los frutos de esos actos se convierten en solo cenizas. Tal vez te sientes sin esperanza como se sentía el pueblo de Israel y estás desconsolado. Pero esa voz que desde hace tiempo estaba invitando a su pueblo, al pueblo de Israel, para ir a Él, esa misma voz te habla a ti en el día de hoy y te dice lo siguiente: tórnate a mí, porque yo te redimí. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Luego nos dice, no escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas mejorado, hasta que seas bastante bueno para llegarte a Dios. No lo escuches. Sigue diciendo, si aguardas hasta entonces, no te acercarás nunca a Él. Cuando Satanás te señale tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador: al que a mí viene, no le echo fuera. Esas exhortaciones maravillosas del carácter de Dios son las que el profeta Isaías también quiere presentarte a ti. Hoy el profeta te dice, he aquí vuestro Dios. ¿Cuál Dios? Un Dios maravilloso, sublime, potente, pero también que está dispuesto a morar con aquel que reconoce su pecado, que se humilla y se quebranta. Hoy el Señor quiere invitarte a ti, igual, para que no sigas en pecado. Pero también si te sientes sin fuerza, Él hace la misma promesa que hizo al pueblo de Israel. Da fuerza al cansado y da aliento al que no tiene. Cuando Isaías habló al pueblo de Israel, muchos del pueblo de Israel oyeron, pero otros no quisieron escuchar. Y durante mucho tiempo el pueblo fue rebelde. Pero saben, las palabras del profeta Isaías no fueron infructuosas. Finalmente, hubo algunos que escucharon y se apartaron de los ídolos y aprendieron a ver el amor y la misericordia y la compasión de ese Dios que Isaías estaba presentando. Y hoy también queremos que tú puedas comprender que ese Dios está dispuesto, no solamente para que escuches como muchos, sino para que te apartes de los pecados y acudas al Señor. ¿Qué podemos aprender entonces del capítulo 26? Primero, las formalidades no reemplazan la adoración a Dios. Necesitamos hacerlo de corazón. El pueblo de Israel creía que con ser pueblo de Israel ya era suficiente, pero eso no es suficiente. Lo segundo, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y desde que nosotros, pecadores, nos arrepintamos, Dios está dispuesto a acogernos. Lo tercero, Dios no desea que continúes en el pecado. Dios desea que te liberes hoy del pecado. Dios no desea que sigas allí. Dios desea que estés sin pecado. Entendamos eso. Dios es amante y Dios desea que estemos sin pecado. Y lo cuarto, Él está dispuesto a darte las fuerzas para lograr cada día la victoria. Estas 4 cosas el Señor quiere que las aceptes. Y si tú aceptas cada uno de estos aspectos, entonces estarás aceptando el reavivamiento y la reforma en tu vida y en tu corazón. Que Dios te bendiga.